para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando uno, dos o tres. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. Todavía. ¿Usted ha visto aquellas personas que están hambrientas y que les dan y van a comer un plato y les dan un plato gourmet? Les ponen un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá y se comieron un plato. Pero se quedaron ¿con qué? Con hambre. Y le dicen, disculpe, ¿quiere un poquito más? ¿Y qué dice? Bueno, si no es mucha molestia. Y le pasan otro plato. ¿Cuántos tienen así hambre de Dios? Pero se comieron el segundo plato. Y como tienen confianza, van a la cocina y dicen, disculpe, ¿no les quedó un poquito más aquí? Y le pasan el tercer plato. ¿Cuántos son así? En lo natural. Que el Señor les guarde, hermanos, de la diabetes, el colesterol y todo eso. Estoy bromeando. Jueces capítulo 17, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor así. Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Qué le parece a usted? Versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, del cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Andaba qué? Errante. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Póngale atención al versículo 11, dice que agradó al levita morar con él. Versículo 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Versículo 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo quiero pedirte que tú nos hables a través de ella, que nos transformes, Señor, y nos hagas incondicionales contigo. Venga lo que venga y pase lo que pase, Señor. Yo traigo ahora todo pensamiento cautivo a Cristo, Señor, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Esta historia que acabamos de leer se da después de que Josué muere. La historia bíblica dice, ¿verdad?, que ellos salieron de Egipto hasta la tierra prometida. De ahí Josué conquistó una parte, pero se le quedó otra parte sin conquistar y murió.
El peor error de Josué fue no dejar un líder preparado, ¿verdad? Porque cuando la iglesia deja de hacer discipulado, entonces vienen los problemas. ¿Amén o no? Y Josué hizo un mal trabajo en esto. Y dice la Biblia que cuando murió la generación de Josué, cada cual hacía lo que le daba la gana. De hecho, el resumen de todo el libro de los jueces está en Jueces 17, versículo 6. No había rey en la tierra y cada cual hacía lo que bien le parecía. Y estamos ahí en ese tiempo donde prácticamente hay anarquía, ¿no es cierto? No hay leyes, no hay cómo gobernar el pueblo. Y dice la Biblia que este hombre llamado Micaía pues robó el dinero a su madre en esos tiempos. La madre se dio cuenta que le habían robado 1100 ciclos de plata. Eso es un dineral. Tanto así que el levita iba a vivir con poco de ese dinero. Pero dice la palabra del Señor que cuando la mujer se dio cuenta, maldijo. Algunos historiadores dicen que Micaía, la madre de Micaía, estaba a punto de morir. Y Micaía dijo: antes que muera ella, mejor yo le guardo el dinerito. Y se lo guardó para que en la muerte no haya ningún problema. Pero parece que la madre se recuperó y se dio cuenta: ¿dónde están mis 100 ciclos de plata? No puedo morir sin eso. Y dice la Biblia que Micaía se asustó. ¿Por qué? Porque hubo una maldición. Usted debe entender que en los tiempos bíblicos, más en el pueblo de Dios, ellos sabían que la maldición de un padre o de una madre tenía mucho, pero mucho poder. Por lo tanto, él dijo: no puede ser, mi madre maldijo al que se robó y no sabe que soy yo su hijo. Así es que fue donde su madre le dijo: mamita, perdóname. La verdad es que los 1100 ciclos de plata yo los tengo. Y ella dijo: bendito seas de Jehová. Lo bendijo. Y aquí comienza el problema, porque dice la palabra de Dios que ellos dijeron: la verdad es que ese dinero yo lo he consagrado a Dios. Ese dinero no va a ser para ninguno, la herencia no se va a quedar con ninguno. Ese dinero va a ser entregado a Dios. Pero fíjese lo que sucede. La palabra de Dios dice que entonces Micaía, ¿qué hizo? Cogió 200 ciclos de plata de los 1100 y mandó a hacer talla de fundición. Y otra, ¿verdad? 2 tallas con artífice. Y dice que mandó a hacer efod. El efod es el traje que usaban los sacerdotes. Y mandó a hacer terafines. Los terafines eran dioses más pequeños que ayudaban al Dios grande que habían hecho. Es decir, que Micaía hizo su propia casa de dioses. Eso es lo que... Y lo que vengo es buscando dónde pueda quedarme. ¿Eres levita? Sí, soy levita. Y él pensó: wow, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un levita porque tenemos la iglesia, tenemos los dioses y nos falta un sacerdote de verdad. Los levitas eran los que habían nacido de la tribu de Leví, pero que estaban listos para servir a Dios. Ese era el llamado del pueblo de Leví. Y dice la Biblia que le pareció bien y le dijo: mira, ¿por qué no te quedas aquí? ¿Te doy qué? Te doy casa, te doy vestidos y te doy dinero. Quédate con nosotros. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Aquí se puede ver que este levita quería servir donde pudiera servir. Pero no era que porque tenía disposición, sino porque quería ver exactamente quién lo podía sostener. El día de hoy también hay gente asalariada que, mi querido hermano, tienen un Micaías que le dice: ¿por qué tú no eres el sacerdote? ¿Por qué tú no eres la persona encargada de todo? Y lo pone. Y cuando usted pregunta: ¿y quién te puso aquí? Micaías. ¿Y quién es Micaías? No sé, pero él me puso. Mi querido hermano, ese es el problema del día de hoy. Gente que quiere ser usada por Dios, pero sencillamente que no tienen una vida incondicional con Dios. Porque dice que esta persona en el versículo 9, cuando le preguntó, dice: ¿a dónde vas? Yo voy donde pueda vivir. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 10 le propuso, ¿verdad?, que sea padre y sacerdote. Pero este levita no le importó que esto no agrade a Dios. Según la Biblia, ellos estaban yéndose en contra del primer mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo? No, hermano, usted no asiste al centro cristiano, creo. Éxodo capítulo 20, no te harás imagen. Ese es el primer mandamiento. A usted le enseñaron mal y todavía sigue con esa enseñanza.
Busquen su Biblia, Éxodo capítulo 20, y subráyelo, los 10 mandamientos, ahí están. No te harás imagen delante de Dios, de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, no las adorarás. Ellos se fueron en contra de ese mandamiento. Sin embargo, el levita, que lo había a lo mejor escuchado a Moisés, y escúcheme por favor, porque le voy a revelar, este levita fue nieto de Moisés. Y lo había escuchado a su abuelo a lo mejor decir: uno de los mandamientos que tiene Dios es no hacerse imagen. Y sin embargo él se fue a ser sacerdote de una casa donde había imágenes. ¿Se da cuenta de lo que estaba pasando? Este sacerdote realmente lo que le interesaba no era Dios, era su propia vida. Y aquí quiero decirte, mi querido hermano, que hoy voy a hablarte de algo que tal vez te va a ofender y te va a doler. Pero tengo que decírtelo definitivamente. Él recibió, mi querido hermano, algo muy honorable, un cargo, sacerdocio. ¿Quién lo puso? Micaía. ¿Quién era Micaía? No sabía ni quién era, pero él lo puso. Él recibió una paga honorable, 10 ciclos de plata, que era mucho dinero. Recibió comida, recibió todo, porque a él le interesaba su propia vida, no le interesaba lo que Dios piense. El día de hoy, hermano, estamos viviendo tiempos donde la gente, mi querido hermano, se ama más a sí mismo que a Dios. Y eso no es ser incondicional con Dios. Hoy estamos viviendo tiempos, hermano, de hedonismo, donde la gente quiere buscar el placer sencillamente, y que a mí me vaya bien, y no importa lo que piense Dios o lo que haga Dios, no importa los mandamientos de Dios. Este hombre era así, un hombre, mi querido hermano, que aceptó un ministerio. ¿De quién? La autoridad ahí era el sacerdote, no Micaías. Pero sin embargo, porque alguien le dijo: aquí está tu paga, lo tomó. Mi querido hermano, esto se está viendo actualmente cada vez con más fuerza. Las personas que son llamadas por Dios deben entender que nosotros no servimos a los hombres. Yo me convertí hace 23 años atrás. Desde ahí he servido a Cristo a tiempo completo desde el año 1996, 3 de marzo del 96. Ya cumplí 19 años sirviéndole a Dios. Pero cuando yo inicié el ministerio, las cosas se hacían así: amas a Cristo, sí; tienes llamado, sí; Dios te habló, sí; muy bien, ven y confirmamos. Y confirmaban el llamado a través de la oración, del ayuno. Y después le decían: Dios te bendiga, anda, cumple tu ministerio. Y uno se iba a cumplir el ministerio. Actualmente dicen: Dios, pastor, quiero servir a Dios. Muy bien, vamos a orar, y oramos y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y de repente, cuando va a iniciar el ministerio, dicen: pastor, un momentito, dígame cuánto hay para irme. ¿Sabe lo que está pasando? Porque está volviéndose el asunto un salario en vez de un llamado. Este hombre era así. Un sacerdote que era un sacerdote a la carta también. Un sacerdote que no tenía absolutamente a quién someterse, sino cumplir la voluntad de Micaía. Y si Micaía le decía: haz esto, entonces él lo hacía. Mi querido hermano, y te voy a decir algo. Definitivamente estas personas creyeron, según el versículo 13 dice, ¿verdad?, que Micaía se puso contento. ¿Por qué? Porque dijo: wow, ahora tenemos un levita, Dios nos va a prosperar. Ellos habían hasta aquí violado 6 mandamientos de la ley de Moisés, que el levita a lo mejor lo escuchó de su abuelo. 6. El primero que había violado Micaía y su madre, ¿cuál fue el primer mandamiento que violaron? No, pero no le quisieron dar trabajo. Y dice la palabra de Dios que lo escucharon y dijeron: ¿qué haces tú aquí? Y él les contó la historia. Aquí soy el sacerdote de Micaía y aquí tengo terafines, dioses. Y ellos dijeron: consulta a Dios por nosotros, si nos va a ir bien. Vayan, que Dios los va a bendecir. Y los hombres se fueron a seguir inspeccionando la tierra, a ver dónde tenían que conquistar. Y dice que encontraron un lugar llamado Lais. Versículo 7 es lo que le voy a decir, de Jueces 18. Y dice que el pueblo que encontraron era un pueblo que era seguro, ocioso, confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Qué fea costumbre, imagínese usted. Y dice la Biblia
que nadie los perturbaba. ¿Y qué más? Dice que no tenían negocios con nadie. Y ellos dijeron: este pueblo es el que tenemos que venir a conquistar. Estos 5 espías regresaron donde estaba la tribu de Dan y le dijeron: mira, allá hay un pueblo llamado Lais, que está, el pueblo es ocioso, inseguro, no se cuida de nada, vamos y conquistémoslos. Así que el pueblo de Dan se puso de acuerdo, y cuando estaban llegando cerca a Lais, se acordaron que había un levita que tenía casa de dioses, y ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Vamos a la casa de levita, a la casa de Micaía. Y se fueron a la casa de Micaía. Y cuando llegaron a la casa de Micaía, le dijeron al levita: mire, mi compañero levita, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo el día de hoy. Versículos 18 y 19. Dice que entraron a la casa, tomaron los terafines, tomaron el efod, tomaron absolutamente todas las imágenes de fundición y se las querían llevar. Y el levita le dijo: ¿qué hacen ustedes? Y le dijeron: pon tu mano en la boca, cállate, porque vamos a llevar esto. Es más, tú también vamos con nosotros. ¿Te conviene ser sacerdote de Micaías a ser sacerdote de una tribu? Y él se quedó pensando: cierto, aquí soy sacerdote solo de Micaías. Si me voy con ellos, soy sacerdote de una tribu. Versículo 20, ¿qué dice? Se alegró. Lea el versículo 11 también de Jueces 17. ¿Qué pasó con el levita? Agradó al levita la propuesta de Micaías, pero él era un levita al mejor postor. Cuando Micaías le dijo: no tienes trabajo, aquí está. Es más, aquí están las imágenes, toma el sueldo, todo. Dijo: wow, aquí está. Pero vinieron los otros y le dijeron: aquí tenemos una mejor propuesta. ¿Qué hizo el hombre? Se puso contento. Esto es de Dios. Antes ministraba a una sola familia, ahora la iglesia me creció. Aleluya. ¿Cómo ven ustedes este hombre? ¿Tenía convicciones firmes? ¿Tenía pasión y visión por el lugar donde servía? Era un tipo que estaba al mejor postor, que estaba a la conveniencia que tenía, mi hermano. Y quiero decirte, para no ir muy lejos y no llegar al tiempo de los jueces, que absolutamente el día de hoy todavía tenemos gente, mi querido hermano, que no tiene pasión ni visión en lo que hace, que si le proponen algo mejor se va. Gente que no tiene principios en lo que hace, que no ama a Dios incondicionalmente, sino que vive para sí, por sí. Mi hermano, lo mejor que le puede pasar a una persona es ser incondicional y tener a su alrededor gente incondicional. Yo quiero decir que cuando a mí me preguntaban cuál es una de las mejores cosas que yo pretendo en una persona que viene al centro cristiano, yo antes decía que sea gente comprometida. Le digo antes porque durante esos próximos 3 meses atrás Dios me ha hablado y me ha dicho: tú no necesitas gente comprometida. Y yo he estado diciendo: Señor, entonces ¿qué? Si el compromiso es lo mejor. Y llegué a entender de que Dios no quiere gente comprometida, Dios quiere gente incondicional. Porque el comprometido dice: pastor, este es lo que yo quedé, aquí está, chao, me voy. Está comprometido. Pero el incondicional dice: pastor, esto es lo que yo tenía que hacer, ¿hay algo más que hacer? El incondicional dice: pastor, aquí estoy para las buenas y para las malas. Aquí estoy, pastor, ¿qué necesito hacer? Yo quiero hablarles rápidamente, y con esto termino. Tenemos que bautizar acerca de qué es ser un incondicional. Según el diccionario, incondicional es un adjetivo que es absoluto, una persona que es absoluto y no admite limitaciones ni condiciones. Dice que no admite limitaciones ni condiciones. La gente el día de hoy está perdiendo todo: su familia, sus negocios, está perdiendo sus relaciones porque no son incondicionales. Si usted quiere aprender a mantener su familia, tiene que ser incondicional. ¿Sabes por qué? Porque algún momento tu familia te puede decepcionar. Tu esposo te puede decepcionar o tu esposa te puede decepcionar. Es más, el primer choque, en el primero o segundo año de matrimonio, la gente es el momento en que más se divorcia.
porque se presentaron como ¿qué? Como el príncipe azul. Y sucedió que eran la rana verde, el sapo verde. Porque se casaron teniendo una expectativa inmensa. Y de repente se dan cuenta que la otra persona no es tan perfecta como pensábamos. Te voy a decir algo, lo digo con mucho respeto, pero eso es lo que tengo que contártelo. Hablé una vez con un señor, tenía como más o menos unos 15 años de casado. Y cuando él me comenzó a contar toda su historia, me dijo al principio: vea, pastor, cuando yo casé con mi esposa, yo pensé que mi esposa era perfecta. Es más, la vi tan perfecta, disculpe que lo que le voy a decir, pero eso es lo que me dijo, que yo pensé que mi esposa no iba al baño. Ser incondicional no nos enseñaron de niños. ¿A quién le enseñaron a ser incondicional de niño? A nadie. Y se lo voy a demostrar. ¿Cómo crió usted a sus hijos? Y mire, usted le decía a su hijo: pórtate bien. Si te portas bien, entonces, ¿qué le dijo usted? Te compro tal cosa. ¿Y el niño qué estaba? Un pan de Dios. ¿Eso es incondicional? Eso es condicional. Si te portas mal, vas a ver lo que te pasa. ¿Eso es incondicional? Condicional. Los hombres fuimos creados desde nuestra niñez condicionales. Y cuando llegamos a Cristo, la única forma, mi querido hermano, de permanecer en Cristo es ser incondicionales con Dios. Un incondicional por lo menos hace varias cosas. Primero, no se fija en sus propios intereses. Micaía, cuando lo maldijo la madre, entonces devolvió el dinero. El sacerdote, cuando le propusieron ser sacerdote de otro lugar que le convenía más, ¿qué hizo? Se fue. Sencillamente porque buscaba sus propios intereses. Cuando usted en su matrimonio busca sus propios intereses, entonces va a llegar divorciado. ¿Me está escuchando bien o no? El incondicional no busca intereses propios. Así es Dios con nosotros. ¿Sabe por qué Dios lo ama? Porque esa es su esencia. No por lo que usted es, no por lo que usted puede hacer o por lo que usted hace. Sencillamente lo ama incondicionalmente. Ya voy a llegar a esa parte. La segunda cosa importante es que los incondicionales no ponen condiciones, porque eso es parte de la definición. No poner ¿qué? Condiciones. Aquí es donde nosotros debemos aprender a crecer, a ser incondicionales. Usted, le hago una pregunta: ¿usted tiene amigos en verdad? ¿Cuántos tienen amigos aquí? ¿Algún amigo en verdad? ¿Incondicional? Amigo incondicional es aquel, mi querido hermano, que cuando te va bien está contigo y cuando te va mal está contigo y te da una bofetada para que reacciones. Amigo incondicional no es el alcahuete incondicional. El que es alcahuete tuyo no es amigo. Amigo incondicional hay que aprender a hacerlo. El amigo incondicional, cuando estás mal, te dice: mira, yo soy tu amigo y te amo, pero estás haciendo malas cosas. Necesitas rectificar esto. Amigo incondicional es que aquellos, aunque las cosas te vayan mal, hermano. El hijo pródigo no tuvo amigos incondicionales. Cuando tenía dinero, era el centro de la fiesta. Cuando decía: no se preocupen, yo pago. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Había condición en eso. La Biblia dice que hubieron amigos incondicionales. Yo les voy a compartir un poquito de eso mañana a los líderes, así que no me voy a meter más de eso. Y hay que aprender a tener algo que es amor incondicional. Yo el amor incondicional lo llamo gracia, y es lo que Dios hace con nosotros. La Biblia dice en el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado.
¿Por qué te ama Dios a ti? Y la Biblia dice, mi querido hermano, hoy cantamos, ¿verdad? Dios me ama. Y su amor es tan grande. ¿Y qué más es? Incondicional. Dios ha sido incondicional con nosotros. La Biblia dice que Cristo a sus discípulos, Mateo capítulo 26, el versículo 50, dice que cuando Judas lo vino a entregar, le dijo amigo. ¿Sabes lo que le dijo Cristo a Judas? Amigo. Judas no era amigo de Cristo. Cristo sí era amigo de Judas. Amigo, vienes a entregarme con un beso. Porque hay gente que va a ser, mi querido hermano, te puede hacer daño, pero tú tienes que ser incondicional. Amor incondicional es el amor que Dios tiene para nosotros. Es el amor que Dios tiene al aceptar al hijo pródigo que se fue de la casa, o al ir a buscar a aquella oveja que está perdida. Los padres por los hijos tenemos amor incondicional. Nuestros hijos siguen siendo los mejores, pese a que algunas ocasiones no actúan como los mejores. Siguen siendo los hijos de papi y de mami, aunque crezcan. Termino con dos cosas. Debemos aprender a ser incondicionales en dos cosas con Dios. Primero, debemos aprender a ser discípulos incondicionales. La verdadera medida de una iglesia no está en cuánta gente viene, es en cuánta gente es discípula incondicional. La mayoría de gente viene a la iglesia por hacer un negocio con Dios. Por eso te dije que el día de hoy tengo que hablarte, y te lo voy a hablar bien claro, como siempre. La mayoría de gente viene a la iglesia por un milagro. Dios, hazme un milagro. Dios, hazme un milagro. Dios, hazme un milagro. Su sanidad, provisión económica, familia, no sé. ¿Está mal? No está mal. El problema está en que eres condicional con Dios. Y que a veces queremos, ¿sabes qué? Queremos sencillamente negociar con Dios. Señor, si tú haces esto, entonces ¿qué hago yo? Hago aquello. Señor, si tú me sanas, entonces te entrego mi vida. Señor, si tú me provees, entonces voy a dar para Juanes y construir allá el centro de encuentros. Eso es negociar con Dios. Y Dios no quiere que negociemos con Él. Quiere que nos entreguemos a Él. Un discípulo, si no es incondicional, no es discípulo. Cristo dijo: aquel que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer, mi querido hermano? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Cristo dijo, mi querido hermano, en una ocasión, Juan capítulo 6, cada vez que tenía multitudes, Cristo les hablaba de algo. Pero en Juan capítulo 6 me admira de algo, es algo diferente a todas las demás enseñanzas de Cristo. Porque comenzó a hablarle y a decirles: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y dice la Biblia que todos los discípulos de Cristo, entre comillas, comenzaron a irse. Y Pedro le dijo: Señor, se te están yendo los discípulos, estás perdiendo la iglesia. No seas así, Señor, tráelos. Y Dios, ¿qué le dijo? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿quieres irte tú también? Ándate con ellos. Porque no me sirve nadie que sea condicional. No me sirve nadie, mi querido hermano, que simplemente venga y quiere escuchar y que diga: sí, solo lo que voy a recibir de Dios y lo demás. Ándate, Pedro, con ellos. Ándate. Lo forzó a irse y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Los incondicionales, aunque los boten, no se van. Yo conozco gente, hermano. A Pedro lo echó le dijo: ándate. ¿Quieres irte con ellos? Ándate. Otra ocasión a Pedro, ¿recuerdas que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro se fue. No fue donde Juan el Bautista. Juan el Bautista: Jesús no tiene amor, déjame ser tu discípulo, por favor. No hay amor. Se quedó ahí, era incondicional.
era incondicional con el Señor. Y lo que se requiere realmente es que una iglesia tenga gente incondicional con Dios. Y lo segundo es que la gente que conoce a Dios debe tener una fe incondicional. Déjame decirte algo muy importante aquí. Fueron vituperios y azotes. ¿Y qué más pasó? Prisiones y cárceles. Sigue por favor, hijo. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Lo hicieron por qué esto? Por fe. Pero ¿qué le pasaría a usted si usted es apedreado, maltratado, aserrado? ¿Qué haría usted con Dios? Dios, ¿dónde estás si yo he creído en ti? ¿No es así? Eso se llama fe condicionada. Tengo fe si Dios hace y cumple lo que yo quiero. Pero ¿qué tal si no cumple lo que usted quiere? Porque no es un Dios a la carta. Siga versículo por favor 38. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, ese es el versículo que más me admira. 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que a nosotros nos puede pasar. Versículo 41. Ya no hay. No hay. Qué bien. Hermanos, fe condicionada no es fe. La fe tiene que ser incondicional. Dice la Biblia, en los versículos que acabamos de leer, que el mundo no era digno de ellos. ¿Saben lo que es? El mundo no se merecía gente así. El día de hoy todos nosotros queremos negociar con Dios. La Biblia habla en el libro de Daniel que hubieron 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesac y Abednego, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y tenían que inclinarse y adorarles, y el que no se inclinaba y adoraba entonces iba a entrar a un horno de fuego. Y estos 3 hombres no se inclinaron delante de la estatua y lo llevaron donde Nabucodonosor. Dijeron: Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinan delante de ti. Dijeron: tráelos, porque quiero verlos que no se inclinen. Y tocaron el arpa como se oía, y tocaron todos los instrumentos musicales. Todo el mundo se inclinó excepto ellos. Y se acercó Nabucodonosor, dice que estaba mudado, su rostro estaba cambiado. Y se acercó frente a ellos y les dijo: ¿y ustedes por qué no se inclinan? Tienen que inclinarse. Y les dijo: oh rey, lamentamos, pero no podemos inclinarnos delante de tu imagen. Y les dijo: Dios te creó con un propósito, por eso estás vivo todavía. Y Él va a cumplir su propósito en ti si tú abres tu corazón 100% a Él y dices: Señor, aquí estoy, quiero tener una fe incondicional contigo. Incondicional es aquel que en medio de las pruebas todavía levanta sus manos y dice: bendito Dios, no sé lo que pasa, lo que sucede, no sé por qué me va mal, pero aquí estoy, todavía te amo y te voy a seguir hasta que me quites la vida si es necesario. Job le dijo a Dios: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cómo era Job con Dios? Era incondicional. Quería adorarlo en medio de la prueba y la dificultad. Señor, aquí estoy. Ese es un hombre y una mujer incondicional con Dios. No importa si me haces el milagro, no. Tú tienes el poder de hacerlo. Si no me lo haces es por mi bien. Yo sé, voy a seguirte y voy a amarte y voy a adorarte y a alabarte hasta cuando tú vengas por mí en esta tierra. Aleluya. Bendito Dios, que nos enseña a ser y a tener un corazón incondicional para con Él. Ponte en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, queremos, Señor, delante de ti pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, en nuestra vida lo que hemos tenido es ser condicionales. Hemos aprendido a ser condicionales, Señor, en todo lo que hacemos. Entonces